¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto pues darles la bienvenida a la presentación de la encuesta nacional de salud y nutrición en su versión 2018-2019. Gracias a quienes se han conectado también vía Zoom de manera directa. Y bien, pues comentarles que esta encuesta en Sanud, por sus siglas, pues, es una herramienta muy importante para tener un panorama del estado de la salud y la nutrición en nuestro país. En esta ocasión han participado de manera muy cercana y colaborativa tres instituciones: el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP por sus siglas, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, y por supuesto la Secretaría de Salud Federal, así como varias entidades federativas. Así es que vamos a comenzar y si me permiten, empiezo por presentarles a quienes están integrando pues esta mesa en donde se va a hacer la presentación de la encuesta. Comienzo con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Bienvenido, doctor, buen día. El doctor Hugo López-Gatell, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también de la propia Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor Gatell. Muy buen día, muchas gracias. Buen día. Y si me permiten, ahora vamos con los integrantes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mejor conocido como el INEGI, y comienzo por su presidente, el doctor Julio Santaella Cristel. Bienvenido, buen día, doctor. Buenos días. El doctor Edgar Bielma Orozco, quien es director de Estadísticas Sociodemográficas también de este instituto. Buen día, bienvenido. Muy buen día, gracias. Y ahora presento a los integrantes del Instituto Nacional de Salud Pública. Comenzamos por su director, el doctor Juan Ángel Rivera Domarco. Buen día, bienvenido. Muy buen día, muchas gracias. Maestro Sergio Bautista Redondo, quien es director de Economía de la Salud e Innovación de Sistemas de Salud. Buen día, bienvenido, maestro. Buenos días. El doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, quien es director del Centro de Investigaciones en Salud Poblacional, también de este instituto. Buen día, bienvenido. Buenos días. Y la doctora Teresa Shama Levy, quien es la directora del Centro de Investigación en Evaluación y en Encuestas también de este Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bien, pues antes de comenzar, quisiera decirles que hay un tiempo establecido para cada participación. Como ustedes lo saben, tienen el reloj en pantalla, aunque también trataré de recordarles, digamos, este tiempo para poder agotar todo lo que se ha planteado para esta presentación. Y yo le voy a ceder la palabra ahora al doctor Juan Ángel Rivera Domarco, quien es el director del Instituto Nacional de Salud Pública, para dar una bienvenida a este evento. Adelante, doctor Domarco. Muchísimas gracias, Jacaranda Correa. Muchas gracias por estar con nosotros y voy aquí a compartir, si me permiten. Quiero estar seguro que se ve. ¿Están viendo la presentación correctamente? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, darles la bienvenida al doctor Jorge Alcocer Varela, nuestro secretario de Salud. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor López-Gatell. Doctor Julio Santaella, muchísimo gusto en tenerlo, lo mismo que al maestro Edgar Bielma. También tenemos con nosotros al doctor Sergio Bautista, al doctor Tonatiuh Barrientos, a la doctora Teresa Shama. Muchísimas gracias. Y para mí es un gusto darles la bienvenida a ustedes y a todas las personas que están conectadas para escuchar la presentación de los resultados de esta importantísima encuesta. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, o ENSANUT, es parte de un sistema de información en salud que ha sido de gran utilidad para la planificación de acciones, estrategias y políticas en estas materias y que ha sido un referente en nuestro país.
En el periodo de casi 15 años se han llevado a cabo 4 encuestas nacionales de salud y nutrición, además de encuestas de nutrición y encuestas de salud, las cuales han sido coordinadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. El objetivo principal de las encuestas y de esta, desde luego, es actualizar el panorama sobre la frecuencia, distribución y tendencias de las condiciones de salud y nutrición, sus determinantes y examinar la respuesta social organizada frente a los problemas de salud y nutrición de la población. Y lo hacemos para el ámbito nacional, por entidad federativa, para zonas urbanas y rurales y por estrato socioeconómico. Perdón, me salí de la presentación por algún motivo. ¿Me ayudas, por favor? Aquí, perdón. ¿Están viendo la presentación? Creo que no, no se ve, doctor. Perdón. Un momentito, por algún motivo me salí. Voy a volver a compartir. Continuamos con tranquilidad. Son gajes de la tecnología esto de pronto. Sí. Listo. Y Perfecto. pantalla completa. A ver. ¿Me están viendo? ¿Está completa la pantalla? Está cortada la pantalla, doctor. Ahora está bien. Perfecto. Perdone. La ENSANUT 2018-19 nos permite contar con información actualizada y detallada sobre el estado de salud y nutrición de la población, determinantes y desempeño del sistema de salud para el periodo de estudio. Los resultados de la encuesta representan tanto ámbito nacional como zonas urbanas, rurales y 4 regiones del país. Esta edición de la ENSANUT fue en colaboración estrecha entre el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, y aprovecho aquí para agradecer verdaderamente al doctor Julio Santaella, al maestro Edgar Bielma y a todo el equipo del INEGI que en momentos complicados en que había falta de recursos nos apoyaron y gracias a su apoyo pudimos realizar esta encuesta. El INSS fue el responsable de las bases conceptuales y metodológicas de la encuesta, junto con el diseño y la impartición de capacitación. El INEGI llevó a cabo el diseño muestral, edición de instrumentos de captación, sistema de captura y procesamiento, organización logística de la capacitación y el operativo en campo para la recolección de la información y la integración de las bases de datos. El análisis de la información, la generación de indicadores y las publicaciones se han realizado en conjunto entre el Instituto y el INEGI. Muy rápidamente, no voy a detenerme mucho, este es el contenido de la ENSANUT 2018-19 en las áreas que les llamamos de salud y como verán ustedes, tenemos información desde gastos en salud y alimentación, condiciones de salud, utilización de servicios, la situación de enfermedades infecciosas, accidentes, los métodos de disciplina utilizados en la crianza de los niños, funcionamiento y discapacidad, especialmente de adultos mayores, consumo de alcohol y tabaco, salud sexual y reproductiva, violencia, depresión, conductas alimentarias, programas preventivos y el cuestionario sobre diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular e hipercolesterolemia. Y en el campo conocido como nutrición, tenemos un recuento de los programas de ayuda alimentaria, la situación de la seguridad alimentaria en el país, la situación de la lactancia materna, la alimentación complementaria en niños pequeños, el estado de nutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, actividad física, anemia y un apartado especial para evaluar
la comprensión de la población del antiguo etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas embotelladas. Hasta aquí es la bienvenida y nuevamente, maestra Jacaranda Correa, le cedo a usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Bien, pues ahora vamos a darle la palabra, vamos a continuar con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, quien nos va a comentar pues cuál es la importancia de esta encuesta, qué nos permite ver cómo están las condiciones de salud y de nutrición de la población de nuestro país, pero también evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud y las políticas públicas que se han diseñado para mejorar tanto la salud y la nutrición de nuestra población. Tiene usted 5 minutos, doctor Alcocer. Sí, muchas gracias, maestra Jacaranda. Con esa advertencia de 5 minutos, trataré de hacerlo. A todos ustedes, miembros de ya... ¿Sí están oyendo? ¿Sí? Bien. Le escuchamos muy bien. Ustedes, con mucho gusto. Las palabras las convertí en una pregunta. Me pregunté, ¿son importantes los resultados de ENSANUD? Respondí rápida y contundentemente sí. ¿Por qué? Pues vivimos entre el pasado y el futuro, y el pasado nos brinda la experiencia y los conocimientos necesarios para aplicarlos en el presente y así poder actuar en el futuro. El objetivo final de la ciencia es resolver problemas en el presente y poder cambiar su curso en el futuro, es decir, intentar entender los problemas de salud presentes y sus factores determinantes y así anticiparnos a lo que viene. Hoy vivimos un ejemplo de ello. El daño a la biodiversidad nos ha llevado a la era de las pandemias. Después de casi un año de convivencia con el SARS-CoV-2, hemos empezado a entender el comportamiento de este virus y se busca responder a preguntas tales como ¿qué hemos hecho mal como especie? ¿Qué situaciones podemos mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo, entre muchas otras? Decía Séneca, si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Por ello es importante saber hacia dónde nos dirigimos y para ello necesitamos tener puntos sólidos de referencia. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es sin duda uno de esos indicadores que nos señala hacia dónde debemos caminar. Desde que la Secretaría de Salud creó el Sistema Nacional de Encuestas de Salud en 1986, se han venido desarrollando y perfeccionando una serie de intervenciones encaminadas a conocer el perfil de salud y nutrición de nuestras comunidades. En 2006 se reconoció el papel indivisible de la nutrición en la salud humana y fue la primera vez en la historia de nuestro país que se fusionaron ambos temas en una encuesta nacional, dando origen a la que hoy nos cita. A partir de entonces conocemos el comportamiento de nuestras poblaciones en temas tan específicos como la prevalencia, la distribución de las enfermedades crónico-degenerativas, la doble carga de la malnutrición, las prácticas de alimentación infantil, entre otras. Los objetivos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición son claros, ya se mencionaron por el doctor Rivera: identificar los factores ambientales, socioeconómicos y culturales que determinan nuestros patrones de alimentación, de actividad física, de consumo de tabaco y alcohol, del uso de los servicios de salud, entre otros, con el fin de tratar de modificarlos y con ello disminuir la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el cáncer, entre otras, que durante la pandemia del SARS-CoV-2 ha arrebatado la vida de miles de personas. Recuerdo tan solo lo que nos revela los datos que no debemos dejar pasar por alto. El porcentaje de adultos con sobrepeso, que en 2018 fue de 75.2%, es decir, de 3 cada 4 mexicanos presentan este problema. También el porcentaje de personas con diagnóstico de diabetes mellitus, que se incrementó de 9.2% en 2012 a 10.3% en
18. Lo mismo sucedió con la hipertensión arterial, que pasó de 16.6% en 2012 a 18.4% en 2018, sin considerar a un lado la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, que se incrementó en forma importante y sigue haciéndolo. Estos datos nada más mencionados reflejan las enormes carencias alimentarias del país, derivadas de décadas de abandono y descuido de nuestro sistema de salud. Durante años se fomentó el consumo indiscriminado de alimentos y bebidas ultraprocesadas, sin tomar en cuenta los daños que estos producen a la salud humana. En pocas palabras, necesitamos transformar a fondo el sistema agroalimentario e incidir en los estilos de vida de la población mexicana a través de la comunicación social, entre otras de las herramientas. Es obligación del Estado intervenir al respecto y generar las políticas públicas necesarias para revertir este mal. Necesitamos hacer de la salud alimentaria un tema prioritario en la agenda de salud. Hoy contamos, reitero, con un sólido sistema nacional de encuestas que nos permite estudiar y comprender el perfil epidemiológico de salud y nutrición de las y los mexicanos. En este sentido, lo que hoy se presenta deben ser asumidos con la responsabilidad que se requiere, pues nos ofrece una perspectiva de las omisiones en materia de salud que atraviesa nuestro país. Reconozco sin duda alguna el esfuerzo coordinado entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud para llevar a cabo esta tarea. Es nuestra obligación convertir esta información en estrategias y políticas públicas de salud claras, con el fin de mejorar la vida de todas y todos los mexicanos. El viento nos es favorable. Muchas gracias. Gracias, doctor Alcocer. Ahora, si me permiten, voy a dar la palabra al doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, pues, doctor Gatell, en medio de este panorama que ha planteado el propio secretario de Salud, complejo sin duda, ¿hacia dónde debemos de caminar? ¿Cuáles son los aportes de la ENSANUD para desarrollar y crear estrategias, políticas públicas, pues en materias de salud en medio de este complejo panorama? Adelante, doctor. Muchas gracias. Aprovecho los comentarios puntuales y enmarcadores que ha hecho ya nuestro secretario, el doctor Jorge Alcocer, como líder del sector salud, para comentar sobre algunos de los pasos que estamos dando en materia de información en salud y cómo podrían contribuir positivamente en el contexto del Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Información, donde la ENSANUD definitivamente juega un papel fundamental. Tomo primero como punto de partida la existencia de un Sistema Nacional de Información que desde hace muchas décadas tutela el INEGI y que con la reforma que hubo en el artículo 26 constitucional hace ya casi 12 años, 15 años, tuvimos un replanteamiento que a mí me parece que siempre hay que tener presente, pero que además hay que lograr que se expanda en toda su dimensión. Y es este planteamiento de una planeación democrática basada en un sistema nacional de información estratégica que goce de la capacidad de ser autónomo respecto al gobierno o autónomo respecto a cada administración puntual que tenga en nuestro país, en el gobierno federal o desde luego los gobiernos estatales, y que tenga la naturaleza de ser una entidad que se convierte en un bien público y que además opera con una visión de largo plazo y una visión de Estado. Considero que esto es fundamental y por eso me da muchísimo gusto que es la segunda vez que se presenta la ENSANUD en el contexto de la colaboración con INEGI, porque considero que la ENSANUD, al igual que todas las encuestas nacionales, deberían lograr armonizarse a constituir parte de este repertorio que tutela INEGI como autoridad central del Sistema Nacional para la Planeación Democrática.
Lo segundo que considero importante destacar es el cambio que ocurre a partir de este año en la ENSANUD como una encuesta anual y ya no una encuesta semestral, sexenal o trienal, por la importancia que tiene la información para orientar las políticas públicas de salud, no solamente en los plazos grandes que se enmarcan en los ciclos sexenales de la Administración Pública Federal, sino también en tiempo prácticamente real, con la posibilidad de identificar fenómenos emergentes. Desde luego nadie hubiera podido predecir la emergencia de un fenómeno de esta dimensión, como lo es la pandemia de COVID-19, y la decisión de tener encuestas anuales ya había sido tomada con antelación, atendiendo a otras prioridades en salud y la importancia y el reconocimiento de la importancia de tener información en tiempo más real, pero en este contexto de la pandemia de COVID fue definitivamente determinante la oportunidad de poder tener una encuesta en este año. Esperamos con ansia los resultados completos, no solamente de lo que ya se reconoce ahorita sobre la respuesta social al COVID y la afección por COVID de las familias mexicanas, sino también lo que en su momento será la encuesta serológica, que nos permita reconocer el mapa de la proporción de personas que han desarrollado alguna señal de inmunidad ante el COVID-19. Sabemos que estos resultados no ocurrirán de manera inmediata, posiblemente rumbo al final del año o inicio de 2021, pero aún serán muy oportunos para México y en general para el mundo. El otro aspecto que me gustaría considerar de importancia y en el que seguramente hay una agenda de trabajo por venir es cómo la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ya se ha constituido en un pilar del sistema de información en salud para aquellos fenómenos que no se monitorean con sistemas rutinarios de información. Todos los que están en la audiencia seguramente tienen muy claro que el Sistema Nacional de Salud de México tiene dos elementos fundamentales: el sistema de las estadísticas de salud o en salud, que viene de sistemas rutinarios de información basados en la provisión de servicios de salud y la demanda de servicios de salud. Tiene otro componente específico que es la vigilancia epidemiológica con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, que atiende a prácticas, métodos y explora preguntas de trabajo particulares. Pero hay un tercer componente que son precisamente las encuestas nacionales de salud, no solamente la ENSANUD misma, sino otras relacionadas, la de medio camino, las de coberturas de vacunación, la ENCODAT sobre drogas y alcohol, que son parte de este sistema de información basado en encuestas nacionales de salud. Y en ese sentido, considero que hay oportunidades para que identifiquemos de una manera más amplia, más clara y más consistente cómo podemos configurar la identificación de la Agenda Nacional de Salud para los horizontes de tiempo de largo alcance, los de mediano alcance y también los que son relativamente más cercanos a la operación. Cómo lograr tener un sistema más armónico y más robusto y más profundo y transparente de evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud en conjunto con el Sistema Nacional de Bienestar, que es multiinstitucional. Y me parece que hay muchas áreas de oportunidad para reconocer que la salud todavía la seguimos viendo también desde los sistemas de información con una perspectiva muy medicalizada y no estamos incorporando otras dimensiones más amplias de la salud pública respecto al desempeño y a la organización del Sistema Nacional de Salud. Ahora que estamos en un proceso de profunda transformación del Sistema Nacional de Salud y donde vemos la indisoluble relación con el Sistema Nacional de Bienestar, precisamente por la perspectiva de atención primaria de la salud que gobierna la transformación del Sistema Nacional de Salud en esta administración, nos interesa tener una confluencia con otros mecanismos de información que son naturales para el sistema de bienestar y que podríamos hacerlos también más armónicos conjuntamente con los de salud. Y otro aspecto que también me parece que es muy valioso destacar en la ENSANUD, que lo ha tratado ya desde hace tiempo, pero también veo oportunidades para expandirlo y profundizarlo,
es el caracterizar la respuesta social no organizada ante la salud más allá de los individuos o las familias. Tradicionalmente la ENSANUD, como una encuesta basada en hogares, identifica respuestas de las personas respecto a la salud, pero me parece que todavía nos faltaría considerar aspectos que permitan identificar cómo responden las comunidades en tanto comunidades o los segmentos poblacionales autoidentificados con ciertas formas de organización en los pueblos indígenas, en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas, en fin, hay muchas maneras de caracterizarlos, pero como grupos sociales organizados y no organizados, es decir, no solamente como individuos y familias. Finalmente, visualizo también con gran entusiasmo oportunidades para que sigamos impulsando que nuestro Sistema Nacional de Información en Salud no solo sea de información, no solo sea un repositorio que colecta información y emite informes periódicos, sino como un verdadero Sistema Nacional de Inteligencia en Salud, que tenga la capacidad, por un lado, de una analítica mucho más sofisticada, más integral, que se vincule a múltiples sistemas de información fuera del Sistema Nacional de Salud, pero además que tenga una visión de prospectiva y de configuración de horizontes, utilizando tanto fuentes formales como fuentes informales, que son algunas, aunque no todas, las características que distinguen a un sistema de inteligencia respecto a un sistema de información. En este sentido, nos da mucho gusto comentar al público algo que hemos venido diciendo desde el inicio de la administración. Vamos a crear el Centro Nacional de Inteligencia en Salud y esperamos que con la próxima, ojalá que muy próxima reforma a nuestro reglamento interior de la Secretaría de Salud, se establecerá este centro con la confluencia de dos direcciones generales, la de Información en Salud y la de Epidemiología, que por más de 4 o 5 décadas han caminado disjuntas sin posibilidades de integrar un sistema mucho más sólido y armónico. Con la creación del Centro Nacional de Inteligencia, también aspiramos a tener una mucho más proactiva colaboración con otros mecanismos de información y, como corresponde a toda oficina de información y de inteligencia del país, nos ponemos a disposición del INEGI como institución rectora del Sistema Nacional de Información para la Planeación Democrática para contribuir con todo aquello que podamos hacer desde el sector salud. Y creo que en ese sentido hay que celebrar la aparición de ENSANUD, la primera ENSANUD anual, hay que celebrar el acompañamiento y el apoyo, el impulso que da INEGI a la misma, y hay que aspirar a que vayamos teniendo un sistema mucho más robusto, más armónico, más integrado, más colaborativo y, no dejaré de insistir, con una visión de inteligencia estratégica, táctica y operativa, y no solamente un sistema de información pasivo. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Si les parece, vamos a darle la palabra ahora al presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, el doctor Julio Santayá Cristel, quien nos va a explicar de manera pues amplia qué es esta encuesta nacional de salud y nutrición en su versión 2018-2019. Y bueno, recordarles que una vez que este evento concluya, esta encuesta justamente ya será de consulta abierta y podrán pues ahí echarle un vistazo también en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Adelante, doctor Julio Santayá. Muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Espero que estén ustedes muy bien de salud y, por supuesto, guardando todos los cuidados sanitarios que nos han estado recomendando. Agradezco mucho a Juan Rivera, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y, por supuesto, saludo con mucho respeto también a Jorge Alcocer, nuestro secretario de Salud, a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. A los ponentes este día, a Teresa Chama, Sergio Bautista, Tonatiuh Barrientos y Edgar Bielma, así como a nuestra moderadora Jacaranda Correa, a los representantes de los medios de comunicación y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Déjenme comenzar con una observación que para mí es muy importante.
típicamente los profesionales de la salud para mí son ejemplares. Y lo son porque invariablemente hacen sus recomendaciones profilácticas o de política pública basados en un diagnóstico que se fundamenta en evidencia, ¿no? Por lo tanto, son profesionales que conocen el valor de la información. Esta información es un recurso indispensable para poder atender cualquier problema político. La información nos permite diagnosticar el problema, monitorear la evolución, orientar la toma de decisiones, diseñar política pública y evaluar su efectividad. En este contexto, es muy importante contar con información de calidad. Es realmente indispensable para procurar un sistema de salud eficaz que ha sido, es y seguirá siendo un objetivo prioritario para las políticas públicas de nuestro país. Por lo tanto, investigar las condiciones de salud de la población para identificar problemas, buscar soluciones, proponer programas de apoyo, de prevención o de atención que ayuden a corregir y a mejorar el estado de salud de nuestro país es realmente una tarea de todos. Por esta misma razón, en todos los países básicamente hay un sistema de estadísticas de salud y nutrición ya desde hace muchos años. Ya lo decía el doctor Alcocer, en México, en el marco del Sistema Nacional de Encuestas de Salud, comenzó desde la década de los años 80 con distintas encuestas de salud y de nutrición y que confluyeron en el 2006 ambas temáticas en una sola encuesta nacional de salud y nutrición, 2006, la primera edición, ¿no? Esta encuesta, la ENSANUT, es un ejercicio de inferencia estadística de gran magnitud, es decir, se estudia una muestra de la población para inferir qué ocurre en la totalidad de la población y que recolecta información que es muy importante para todos los gobiernos, la sociedad civil y la población en general. Esta encuesta ENSANUT 2018-2019 es la segunda vez que cuenta con una participación del INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, lo cual a mí me congratula mucho porque este tipo de colaboraciones es lo que le da mayor potencial a la información. Ya Juan Rivera nos contó el objetivo general de la ENSANUT, que es actualizar el panorama sobre las condiciones de salud y nutrición en la población de nuestro país y de esta misma manera también analiza la respuesta social organizada a los problemas de salud, incluyendo la cobertura y la calidad percibida de los servicios de salud. En esta edición, la 2018-2019, como nos explicó Juan Rivera, el Instituto Nacional de Salud Pública aportó el marco conceptual y metodológico, incluyendo los cuestionarios y la capacitación del personal, de tal manera que, desde un punto de vista conceptual, tenga continuidad con las ediciones anteriores del ENSANUT. Por su parte, el INEGI contribuyó con el diseño muestral, el levantamiento de la encuesta en campo, el procesamiento de la información. De esta manera, el ENSANUT 2018-2019 tiene todos los estándares y otros programas del INEGI como nos manda la ley, es decir, una difusión equitativa en datos abiertos, indicadores de precisión estadística, acceso a microdatos y otra serie de elementos que son estándar en nuestros programas de información. El ENSANUT 2018-2019 tuvo un costo total de 196 millones de pesos, de los cuales el INEGI aportó poco más del 71% de estos recursos. Ahora, me gustaría detenerme muy brevemente para destacar el arduo trabajo y tan complejo que implicó el levantamiento en campo, algo que para el INEGI fue realmente un elemento de orgullo hacer asociación con el INSP y tener un aprendizaje. En primer lugar, la ENSANUT tiene un número enorme de cuestionarios, 18, que es algo que sobrepasa lo que típicamente encontramos. Además, hay una cantidad importante de informantes en el hogar, empezando no solamente con el hogar en su conjunto, sino distintos integrantes, distinciones por sexo y por grupos de edad, que hay que recabar información directamente de ellos. También la ENSANUT involucró la toma de medidas antropométricas como el peso, la estatura, la circunferencia de cintura, la presión arterial en adultos y también, por supuesto, hubo que hacer tomas biológicas
que implicó el traslado delicado de estas muestras para su correcto manejo y análisis. Esto evidentemente tuvo que ser respaldado con personal especializado en campo y, por supuesto, también llevar un seguimiento cuidadoso de cada una de las fases de esta encuesta hasta la presentación de los resultados, ¿no? Como se puede apreciar, la ENSANUD es una encuesta muy amplia que comprende múltiples y variados temas que ya nos presentaron. Definitivamente, esta encuesta enriquece de manera importante la estadística de salud en el país. Ya lo dijo el doctor López-Gatell, como es complemento con otros elementos informativos, y me congratula que ahora sea parte integral del sistema estadístico nacional de una manera más unificada, ¿no? Definitivamente el ENSANUD aborda y aporta al conocimiento de la situación del estado actual de la salud y de la nutrición de la población en México. Como ya se dijo, el ENSANUD definitivamente es un referente básico para la evaluación y el desempeño de las políticas de salud, ¿no? Comentarios sobre la publicación de los resultados, los que se dan a conocer el día de hoy, complementan los que ya se presentaron el 9 de diciembre del 2019. El día de hoy damos mayor desglose de la información, tabulados adicionales con 54 tabulados nuevos para tener un total ya de 113 tabulados publicados. Estaremos trabajando en forma estrecha con el Instituto Nacional de Salud Pública para hacer una publicación adicional de tabulados de indicadores adicionales. Y por supuesto, como ya lo decía el doctor Hugo López-Gatell, hacia adelante nos queda la tarea de que las siguientes ediciones de la ENSANUD pues tengan una continuidad y un fortalecimiento como lo es estas ediciones anuales. Además, como ya se indicaba, por supuesto tenemos que hacer una mayor explotación de los registros administrativos para que tengamos un sistema integral de información estadística en materia de salud que se hable con otros programas de información que ya tiene el INEGI, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que aborda temas que son similares y que definitivamente son complementarios para tener una visión integral de los fenómenos de salud y bienestar en nuestro país. Yo me alegro mucho de la presentación de estos documentos y estos tabulados el día de hoy y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias. Maestra Jacaranda, tiene su micrófono apagado. Siempre olvidamos prender el micrófono, una disculpa. Bueno, les decía que vamos ahora con el maestro Edgar Bielma Orozco, quien es director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, y él nos va a explicar a detalle cuál es la metodología, el muestreo que se utilizó para llevar a cabo esta encuesta nacional de salud y nutrición. Maestro Bielma, tiene usted 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Correa. Muy buenos días de nuevo, doctor Alcocer. Me da mucho gusto tenerlo en esta conferencia, es un honor. Al doctor y amigo López-Gatell, le agradezco mucho, de verdad ha sido pieza también clave en toda esta difusión de la encuesta, así que te envío un afectuoso abrazo. Y no se diga al doctor Rivera, de verdad, ha sido muy valiosa la interacción de él como representante también del sector salud en promover este proyecto. Agradezco que lo haya presentado esta problemática o esta necesidad que se tenía de levantar la encuesta dentro del seno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, porque eso fue lo que la permitió identificar esa necesidad y por lo tanto dentro de este seno haber una reacción positiva precisamente a darle continuidad a este proyecto, como ya lo decía el presidente Santaella, con el financiamiento que proporciona el INEGI, pero también con el apoyo del financiamiento de la Secretaría de Salud, que también fue fundamental contar con ese presupuesto adicional, lo mismo del financiamiento que proveyó el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Así que el esfuerzo de todos es lo que permitió
sacar este proyecto adelante en un momento en que sin duda era complejo llevar a cabo esta encuesta. Bueno, ya de manera concreta, ¿por qué es tan relevante este proyecto? A ver, ha permitido identificar más de 8.6 millones de personas con un diagnóstico previo de diabetes, más de 15 millones de personas con un diagnóstico previo de hipertensión, más de 30 millones de personas con sobrepeso y más de 28 millones de personas con obesidad. Por eso da ese gran volumen de 75% en población de 20 años y más. Ya no refiero a los objetivos, pero sí queda muy claro la amplitud de los mismos. Ya lo decía el doctor Rivera, en la profundidad de los objetivos que ha enmarcado. Las poblaciones también ha sido un proyecto muy complejo y diverso. Atender o interactuar con niños y niñas de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 niños adolescentes y los adultos de 20 años y más. Es un proyecto que es muy importante por su diseño estadístico, que sea probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerados, porque ya no estamos hablando de las 50,000 viviendas que se entrevistaron para recolectar esa información del componente de salud o las 32,000 para el componente de nutrición, sino que esta cantidad de viviendas lo que nos permite es inferir estadísticamente sobre lo que pasa en los más de o cerca de 35 millones de viviendas habitadas que se tenían en ese momento, y los 126.5 millones de personas que residían en el territorio nacional. Ya lo refería la parte metodológica, cómo estuvo desde el diseño conceptual hasta el diseño operativo, la gran diversidad de temáticas que se están abordando en este proyecto, como ya lo refería, desde el sobrepeso, pero también lo asociado a la actividad física y qué niveles se tienen. Sobre los resultados, efectivamente, para mí es un gusto referir toda la diversidad de información que se encuentra actualmente tanto en el portal del INEGI como en el portal del Instituto Nacional de Salud Pública, desde la derechohabiencia, los servicios curativos, los servicios de salud ambulatoria, entre muchos otros elementos que están públicos. Lo que nos da también mucho gusto es que toda esta información está en un sitio de microdatos al cual toda persona nacional e internacional, eso es muy importante, tiene acceso a esta información, todo de manera equitativa. El día que se publicó la información, todo el mundo tuvo acceso a la misma y se subieron las tablas de los componentes de salud como son vivienda, bueno, el contexto de la vivienda, el cuestionario de salud, seguridad alimentaria, ayuda alimentaria, entre otros temas, o las tablas de componentes de nutrición como puede ser la antropometría, las muestras sanguíneas, la frecuencia de consumo de alimentos, el desarrollo infantil temprano, entre otros componentes. Todo eso, ustedes pueden acceder perfectamente a las bases de datos, a estos microdatos, no solamente a los 57, como ya decía el presidente Santaella, perdón, ya ahora los 113 tabulados, en su momento 57 tabulados que se publicaron, pero ahora 113 tabulados que estamos publicando. Para nosotros es un gusto que haya esa diversidad para aquellos usuarios no tan especializados, pero insisto, aún para aquellos usuarios especializados, pues ahí están los tabulados para hacer una mayor explotación de la información. Actualmente tenemos ya, o los nuevos tabulados son tiempo aproximado de espera para ser atendido en el servicio ambulatorio, la población infantil y adolescente con sintomatología depresiva, las mujeres con hijos nacidos vivos en los últimos 5 años y tipo de parto, por ejemplo,
algo muy importante, las mujeres que se han realizado pruebas de VIH, población por gruposidad y consumo de grupo de alimentos, ahora que ha destacado precisamente la Secretaría de Salud por el problema tan severo que tenemos de obesidad y sobrepeso, ya referí la cantidad de millones de personas, y celebro el esfuerzo de verdad tan grande que está haciendo la Secretaría de Salud por resolver una epidemia que, por cierto, ya tenemos desde hace muchos años. Así que me congratulo. Bueno, ejemplo de lo que ustedes van a encontrar en este proyecto es el porcentaje de población de 20 años y más según el tipo de atención médica recibida en los servicios preventivos, como puede ser en las mujeres el Papá Nicolau con 30%, la exploración clínica de senos con 22%, 15% la detección de cáncer de mama, o si nos vamos hasta las últimas detecciones, como son un 1.3% respecto a la tuberculosis en el caso de la mujer, o en el caso del hombre, un 12% de la detección de diabetes, un 10% la detección de hipertensión, o si nos vamos hasta el extremo derecho, con un 1.4% para la exploración tacto rectal. Bueno, y otro elemento también fundamental dentro de todos los resultados que van estando ahí son ejemplo de cuántas de estas personas que tuvieron un diagnóstico previo de diabetes están recibiendo tratamiento. Ahí vemos cerca del 87% que lo está recibiendo contra un 13% que no. Y de estos, ¿cuántos reciben insulina? ¿Cuántos solo insulina, solo pastillas o ambas? Y con cifras del 10, 77 y 13% respectivamente. Pero no solamente quiero destacar el alcance que tiene esta encuesta con lo que ya estoy refiriendo, sino que además este tipo de información permitió que por primera vez en la historia de la medición de la salud de nuestro país hubiésemos podido desarrollar, dado que precisamente estaban estos tabulados y estas bases de datos públicas, pudimos desarrollar métodos estadísticos que nos permitieran sobreexplotar esta información y llevarla a nuevos estándares nacionales e internacionales. ¿De qué estoy hablando? Que un proyecto que por diseño estadístico permitía tener información a nivel nacional y por entidad federativa más estratos nacionales, por primera vez permitió proveer de información a nivel municipal. Esto a través de las estimaciones para áreas pequeñas, son técnicas estadísticas que nos permiten combinar tanto registros administrativos, información censal y la propia SANUD para poner una desagregación mucho más específica como la que ustedes ven en pantalla, donde por primera vez supimos cómo se encontraba, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso, la hipertensión o la diabetes a estos niveles de desagregación. También generamos un visualizador donde nuestros usuarios pudieran ver precisamente, aquí en pantalla tengo el diagnóstico previo de diabetes, como lo podemos ver en todo el territorio nacional, ya no solamente a nivel estatal, sino también municipal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos espera también hacia futuro? Porque, insisto, esta encuesta tiene de verdad para todo un análisis en el sector salud, en la academia, en el sector privado, en todas las esferas, de verdad, hacer un análisis a profundidad. ¿Cómo nos visualizamos a futuro siguiendo explotando esta información? Ahora sobre temas sobre creatina y albúmina, sobre temas de déficit de vitamina B12, temas también que sin duda sirve para detectar posibles eventos de cardiovasculares o de infarto, resultados de triglicéridos y colesterol en la sangre, resultados sobre glucosa, entre muchas otras información que es lo próximo que estaremos trabajando para que también la sociedad sepa de esta información y del estado en el cual se encuentra o nos encontramos como población en el territorio nacional. Así que agradezco mucho a todo el sector salud, agradezco a todos los participantes por el esfuerzo en esta información. Muchas gracias, maestra Jacaranda, a sus órdenes. Gracias, maestro Edgar Bielma. El turno ahora es de maestro también Sergio Bautista Arredondo, quien es director de Economía de la Salud e Innovación del Instituto Nacional
de Salud Pública, y él nos va a compartir varios datos interesantes sobre los usuarios o quienes acuden a consulta o hospitalizaciones en el sector salud, el gasto de las familias, también en materia de salud y calidad de la atención. Maestro, tiene usted 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Jacaranda, y un saludo a nuestros colegas participantes en el panel y también a todas las personas que nos acompañan. Me da mucho gusto estar aquí representando al Instituto Nacional de Salud Pública para hablarles sobre los resultados de utilización de servicios de salud que vienen de la ENSANUD. El tema de fondo, un tema fundamental para nosotros, es el derecho a la salud, y esto es lo que nos preocupa y lo que nos tiene aquí. Este derecho a la salud, digamos, se materializa de diferentes formas. Idealmente, la población debería tener la posibilidad de disfrutar una vida saludable, tener acceso a servicios preventivos, algo de lo que se habló al inicio, pero también de manera muy importante tener tener acceso a servicios de atención frente a un problema de salud. Y es ahí donde nuestro sistema de salud, en garantizar el derecho mediante el acceso oportuno a servicios, es clave. Y hay 3 elementos estructurales que vamos a revisar algunos aspectos de estos durante mi presentación de hoy, que están relacionados con esta realización del derecho a la salud mediante el acceso oportuno a servicios. Tiene que ver con los derechos que tiene la población, con la oferta de servicios y con el gasto. ¿Quién tiene derecho a acudir a cuáles servicios? Es un aspecto clave. ¿En dónde y qué tipo de servicios existen para la población? ¿Y cuánto tienen que gastar una vez que acceden a servicios para tener atención médica? Estos son elementos clave que tienen que ver con la decisión de las personas sobre qué servicios demandar frente a una necesidad. Y estos aspectos estructurales determinan mucho esta decisión, que también, desde luego, está influida por percepciones y preferencias de la misma población. Estos son los aspectos de los que me interesa hablar hoy y que la ENSANUD 2018-2019 nos permite explorar. ¿Cuál es la población, en primer lugar, que está representada en la ENSANUD? Bueno, aquí vemos la distribución de la población por edad y sexo, y lo que podemos observar aquí es cómo nuestra población, los mexicanos, seguimos siendo una población relativamente joven, concentrada en menores de edad y hasta menores de 60 años, es donde está la gran proporción de la población. Y cuando vemos algunos aspectos relacionados con el desarrollo, digamos, con el desarrollo económico de la población, también se pueden vislumbrar algunos cambios, alguna dinámica mediante la ENSANUD. Aquí hay 4 indicadores muy sencillos de desarrollo que se encuentran en las encuestas de salud y nutrición. Por ejemplo, agua entubada, que es un aspecto clave. Entre 2012 y 2018 hubo un pequeño aumento de 69 a 75% de los hogares que reportan tener. En drenaje no hubo ningún cambio, 77% es el nivel en este indicador. Hogares con cocina, con un cuarto dedicado exclusivamente para cocinar, de 84 a 93%, y el uso de gas o electricidad como principal medio de combustible también se mantuvo constante. Otro aspecto muy importante del desarrollo de los hogares tiene que ver con el gasto per cápita en alimentos. Este es un indicador clave que mide el bienestar de los hogares. Y lo que podemos ver es que en 2018 los hogares rurales siguen teniendo un nivel de gasto mucho más bajo que el de los hogares urbanos. Sin embargo, se puede ver que en los 2 ámbitos hubo un aumento importante en este indicador en los hogares mexicanos. Entrando ya en el tema que nos interesa, yo decía que un aspecto clave es tener acceso a servicios cuando se necesitan. Y lo que podemos ver aquí es quienes necesitaron en algún momento, porque tuvieron algún problema de salud, acceder a servicios médicos. Lo que podemos ver aquí es cómo por edad este porcentaje cambia. Siempre está por abajo del 20%, como se puede ver aquí. Sin embargo, los menores, los infantes de 0 a 4 años tienen una necesidad importante, pero después baja la necesidad de servicios médicos para ir aumentando conforme la edad avanza. Y esto se refleja muy claramente en quiénes son las personas que tienen acceso a servicios, quiénes son los que utilizan
servicios de salud. Y se ve una figura muy parecida. Los infantes de 0 a 4 años tienen una proporción de uso importante, después baja dramáticamente para luego ir aumentando. Entonces se refleja, digamos, el uso de servicios de salud respecto a la necesidad que hubo conforme, de acuerdo a lo que reportan los hogares como haber tenido un problema de salud. Muy bien. ¿Cuáles son estos problemas de salud? ¿Cuáles son los motivos principales por los que los mexicanos demandan servicios médicos? Aquí presentamos únicamente los 4 más importantes. Aquí hay como el 50% más o menos de toda la utilización de servicios se encuentra en estos 4 grupos. 25% de ellos fueron por enfermedades o síntomas respiratorios agudos. Diabetes es el segundo y enfermedad cardiovascular y obesidad el segundo, 16.4%. Enfermedades y síntomas gastrointestinales, 6.3%. Y lesiones físicas por accidente o agresión, 5.1%. Ahora, estos son los promedios nacionales, pero como mostramos antes, la necesidad es distinta por grupo de edad. Aquí vemos a los niños adolescentes de 0 a 19 años. El primer lugar de utilización de servicios sí es también enfermedades y síntomas respiratorios, pero es muy alta comparado con el promedio nacional, 61-44%. El segundo lugar, en este caso, es enfermedades gastrointestinales y muy poco de diabetes y enfermedad cardiovascular. Lesiones físicas muy bajo en los infantes, pero mucho más importante en el caso de los niños y los adultos, y los adolescentes, perdón. Ahora, esto en el caso de los adultos es distinto. Aquí el primer lugar sí lo sigue ocupando enfermedades y síntomas respiratorios, pero aquí el segundo lugar es diabetes, enfermedad cardiovascular y obesidad. En tercer lugar, muy similares gastrointestinales y lesiones. Muy bien. Estos son los principales motivos. Ahora, entrando un poco al tema de los derechos. La población mexicana se distribuye en términos de los derechos que tiene, la derechohabiencia a seguridad privada o algún tipo de aseguramiento médico, es muy diverso, pero podemos enfocarnos en los más importantes. Aquí podemos ver cómo IMSS, ISSSTE e ISSSTE estatal cubre a una buena parte de la población, 35, 5 y 1% respectivamente. 37.4 reportan, esto es en 2018, tener seguro popular o el seguro médico siglo XXI, y 16.9% de la población reportó no tener acceso a ningún tipo de seguridad social o aseguramiento. Esto es importante porque un análisis que hemos hecho también de estos datos, comparando con 2012, lo que llamamos la cascada de atención en servicios de salud, nos permite ver cómo de toda la población que reporta haber tenido un problema de salud, que en 2012 fueron 13.4% de todos los hogares, 63%, únicamente 2/3 partes, de hecho buscaron atención, 62% recibió atención, pero únicamente 1/3 parte, 34%, recibieron atención en servicios públicos. 1/3 parte de todos los que tuvieron un problema de salud. Para 2018, 88 y 87% buscaron y recibieron atención, es decir, hubo un aumento importante en la búsqueda y recibir atención entre 2012 y 2018, y 41% recibieron atención en servicios públicos. Es decir, hubo un aumento muy importante en búsqueda y un aumento relativamente más bajo en recibir atención en servicios públicos. ¿Cómo explicamos esto? Cuando analizamos a la población de acuerdo al tipo de esquema de aseguramiento o de seguridad social que tenían, se entiende un poco mejor por qué. Lo que tenemos aquí es la distribución o a la población distribuida de acuerdo a su sistema de aseguramiento de seguridad social. Por ejemplo, aquí están en la primera columna todos los beneficiarios del IMSS. Y lo que podemos ver es que la última vez que tuvieron una necesidad, el 60% de los beneficiarios del IMSS buscaron atención y recibieron atención en su misma institución, en el IMSS. Sin embargo, 34% de todos los beneficiarios de IMSS que tuvieron una necesidad recibieron atención en una institución privada. Y esto es
constante a lo largo de los diferentes esquemas, IMSS, ISSSTE, otro seguro público o seguro popular, entre 30 y 42% de la población recibieron atención en el sector privado. Es decir, una cantidad muy importante de los hogares buscan este tipo de servicios. Y esto obviamente es importante analizarlo porque se refleja en el gasto. Lo que vemos aquí es cómo las personas que tienen seguridad social en el ámbito rural o en el ámbito urbano gastan menos cuando reciben atención médica, los que tienen acceso a seguridad social. Y el porcentaje, cuando desagregamos un poco más este porcentaje en términos de las instituciones, se ve muy claramente este efecto. 45% de todos los usuarios realizaron un gasto cuando recibieron atención. Los que eran beneficiarios del IMSS, solo 3% tuvieron que gastar. En cambio, los que fueron, por ejemplo, a servicios de salud estatales, 19% tuvieron que gastar, comparado con 92% de las personas que fueron a consultorios dependientes de farmacias realizaron un gasto. Es muy importante entonces el aseguramiento para determinar esto. Digamos, el motivo por el que gastaron consultas, estudios de laboratorio, medicamentos, todos los usuarios, 40%, entre 40 y 54% gastan en alguno de estos elementos. Ahora, es muy importante ver también no solamente quiénes gastaron o cuántos tuvieron que gastar, pero cuánto gastaron. Y lo que vemos acá es que 150 pesos fue la mediana del gasto que reportaron, con un intervalo entre 50 y 500 pesos entre los percentiles 25 y 75. Los usuarios del IMSS, muy pocos gastaron, solo 3%, pero la mediana de gasto entre ellos fue de 400 pesos. En el ISSSTE, 750, 250 en los servicios estatales y 40 en los consultorios dependientes de farmacia. El rubro en el que más gastaron quienes tuvieron que gastar son estudios de laboratorio y gabinete, la mediana de 500 pesos. Entonces, esto nos da una imagen de la relación entre necesidad, uso y gasto, y cómo el tema de derechos y acceso a seguridad social es muy importante. A manera de resumen, entre 2012 y 2018 vimos que podemos ver mediante las EnSanud que mejoraron algunos aspectos del nivel de vida de la población mexicana, que sigue siendo joven. Hemos visto que algo en términos de urbanización, saneamiento, energía, hubo progreso, aunque moderado. Hubo un incremento en el gasto en alimentación. Sin embargo, 16.9% de la población reportó no tener acceso a protección en salud, ningún tipo de seguridad social o de aseguramiento. 37% Seguro Popular y 41% alguna institución de seguridad social. Entre la población que reportó haber tenido un problema de salud, 34% se atendieron en una institución pública en 2012 y 41% en 2018. Los análisis que hemos hecho nos muestran que la población afiliada a una institución de seguridad social tuvieron una mayor probabilidad de recibir atención que afiliados de Seguro Popular y los que no tenían seguridad social. Y una proporción importante, como vimos, de la población se atiende con proveedores que no corresponden a su derecho a biencia, de manera muy importante en los consultorios privados y consultorios adyacentes a farmacia. Finalmente vimos que 45% de los usuarios de servicios médicos reportaron haber gastado, pero la distribución de gasto es muy diferente de acuerdo al tipo de aseguramiento y a la mediana de gasto. Quiero terminar reconociendo a todas las personas que estuvieron involucradas en este trabajo, además de quienes están en este panel, un equipo muy importante de personas de diversas instituciones, sobre todo de INEGI, del Instituto Nacional de Salud Pública. Hemos participado en este trabajo. Muchas gracias. Gracias por su participación, maestro Sergio Bautista. Pensé que se me había ido la señal. Perdón, vamos ahora con el doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, quien es el director
del Centro de Investigación en Salud Poblacional, también del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, pues él nos va a introducir a uno de los varios temas que sobresalen en esta encuesta, que tiene que ver con el problema de la obesidad en adultos, pero también en jóvenes. Un problema que pues ha venido incrementando, según muestra esta encuesta, en los últimos años de manera alarmante. Así es que, ¿dónde estamos parados y cuáles son los riesgos de la obesidad en nuestro país? Adelante, el doctor Tonatiuh, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, muy amable. Voy a compartirles mi pantalla. Muy buenos días a todas y a todos, y muchas gracias a nuestras autoridades de salud y también a los colegas del INEGI por esta oportunidad de presentar algunos de los resultados más importantes de la encuesta. Hemos seleccionado algunos indicadores, pero desde luego recomendamos mucho que se revise el reporte general para poder analizarlos a profundidad. Yo voy a hablarles básicamente de factores de riesgo conocidos para enfermedades crónicas, de la prevalencia de enfermedades crónicas y también de salud reproductiva para adultos y adolescentes. Bien, vamos a empezar con adolescentes, y la primera sección tiene que ver con el uso de sustancias. Principalmente vamos a hablar de tabaco y alcohol. Esto que están viendo aquí es la prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes, y como pueden ver del lado derecho tenemos el 17.9% de la población adolescente que está reportando haber fumado en los últimos 30 días, y de ellos el 7.7% de la población general es fumador diario. Además, tenemos 20% de adolescentes que se reportan como exfumadores. Y bueno, como pueden ver aquí, muy claramente hay una diferencia entre hombres y mujeres, con una prevalencia mucho mayor de consumo en hombres comparativamente con mujeres. Solo quisiera recordarles que en nuestro país, en teoría, los menores de edad no deberían de tener acceso a este tipo de productos, y como claramente vemos aquí, pues no está siendo el caso. Un producto que nos preocupa mucho por la rápida velocidad con la que ha entrado al mercado mexicano, a pesar de que hay una prohibición, es el cigarro electrónico. Esto que están viendo aquí es la prevalencia de uso de cigarro electrónico entre adolescentes. Podrán ver que el 7.6% de ellas y ellos han reportado ya haber experimentado por lo menos alguna vez en la vida con este tipo de productos, y el 1.5% lo utiliza actualmente. Hay de nuevo una diferencia entre hombres y mujeres, y bueno, pues desde luego que esto nos preocupa mucho, porque nos parece que justamente se está volviendo un producto de uso que podría ser bastante común, y conforme pase el tiempo podría crecer en población adolescente e incluso convertirse, digamos, en una puerta de entrada hacia el consumo de tabaco habitual o incluso hacia otro tipo de sustancias. Ahora les voy a presentar los resultados de alcohol, y aquí van a ver, digamos, la frecuencia o el patrón de consumo que tienen las y los adolescentes. Lo hemos dividido en diario, mensual y anual. Aquí van a ver, por ejemplo, que consumidores diarios tenemos casi el 1%, luego 26.6% tiene un patrón de consumo mensual, y el 38% tiene un patrón de consumo anual. Una de las cosas que nos preocupa, y que nos preocupa ya desde hace algunos años, es la velocidad con la que está creciendo esto que llamamos consumo excesivo, y que básicamente significa que una persona en una sola ocasión haya consumido más de 5 bebidas para los hombres y 4 para las mujeres, y que en el caso de nuestra población adolescente alcanza al 20% de la población. Entonces, esto claramente refleja que el consumo de alcohol en nuestra población y preocupantemente en la población adolescente está muy normalizado, y desafortunadamente no hemos logrado contener el incremento en el consumo de alcohol en nuestra población. En términos de salud reproductiva, hay algunos indicadores muy interesantes. El primero es este, que tiene que ver con si las y los adolescentes reportan conocer algún método para no embarazarse. Aquí tienen los datos desde el año 2000 hasta el año 2018.
y se puede ver que pues ya el 90% de las y los adolescentes reportan conocerlo. Conocerlo no necesariamente implica que se utilice correctamente, y en el reporte general podrán ustedes ver, por ejemplo, cuál es la situación específica para el condón, que es un método muy importante. Y bueno, desafortunadamente hay todavía un espacio muy, muy grande para poder mejorar no solo el conocimiento, sino la utilización efectiva de métodos anticonceptivos. En términos de inicio de vida sexual, aquí tienen las comparaciones para 2012 respecto de 2018. En 2012, el 23% de las y los adolescentes habían reportado haber iniciado ya su vida sexual. Eso pasó a 21.2% en 2018. Y también para haber tenido la primera relación sexual sin protección, teníamos 22.9% en 2012 y ahora tenemos 19% en 2018. Entonces, bueno, esto sugeriría que está habiendo algunos avances en el sentido de que las y los adolescentes están teniendo su primera relación con más protección de lo que habitualmente veíamos, y eso desde luego nos da bastante gusto, aunque, bueno, pues sigue habiendo ahí un 19% que están teniendo su primera relación sin protección. Esta es una cifra que nos preocupa, el embarazo entre las adolescentes que reportaron haber iniciado ya su vida sexual. Y vean aquí que entre este grupo de adolescentes que ya inició su vida sexual, el 46% nos está reportando haber estado alguna vez embarazada. Y de ellas, bueno, de las que ya iniciaron su vida sexual, el 22% estaba actualmente embarazada al momento de la encuesta. Entonces, esto claramente indica que el inicio de la vida sexual se está acompañando en este grupo de edad con un embarazo relativamente frecuente, y vale la pena analizar las razones por las que esto está ocurriendo. Vamos a platicar ahora de la situación para adultos. Voy a empezar hablando de algunos de los factores de riesgo que son de mucho interés para esta población, iniciando con el consumo de tabaco. Aquí van a ver que 17.9% se declaró como fumador actual, 7.7% como fumador diario, 20.3% como exfumador. De nuevo vemos la misma relación que habíamos visto en adolescentes, con una prevalencia mucho más alta en hombres que en mujeres. El uso de cigarro electrónico no es tampoco infrecuente en los adultos. Estamos viendo que 6% ha experimentado con este tipo de dispositivo y 1.2% lo utiliza actualmente, siendo mayor para hombres que para mujeres. En términos de consumo de alcohol, estamos viendo 1.8% de la población con un patrón de consumo diario, 9.3% con un consumo mensual, y pues casi la totalidad de la población que consume alcohol por lo menos una vez al año. De nuevo, uno de los indicadores más importantes es el tema del consumo excesivo, que en el caso de la población adulta alcanza al 35% de la población, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Otro de los factores de riesgo muy importantes para nuestra población tiene que ver con el consumo de alimentos saludables y el consumo de alimentos no saludables, y bueno, la encuesta nos permite analizar esto con bastante detalle. No me voy a detener mucho aquí, pero entre los alimentos que se están consumiendo de manera habitual, saludables, estamos encontrando agua y carnes no procesadas, y en una menor proporción leguminosas, verduras y frutas que tendrían que ser consumidas pues, de manera habitual. Ahora, por otro lado, entre los alimentos que no son recomendables, estamos viendo un muy alto consumo, un consumo muy frecuente de bebidas no lácteas endulzadas, que esto básicamente son bebidas azucaradas o refrescos, también botanas dulces y postres, cereales dulces, y en menor medida comida rápida, antojitos mexicanos y bebidas lácteas endulzadas. En términos de obesidad, el patrón que estamos viendo para 2018
es comparativamente más alto con lo que habíamos visto en 2012 y en 2016. Para este momento, el 75% de nuestra población tiene exceso de peso, es decir, experimenta sobrepeso u obesidad. Y como ustedes van a poder ver en esta gráfica, eso es ligeramente mayor para las mujeres que para los hombres. Ahora, enfocándonos exclusivamente en la obesidad, ahí vemos una diferencia importante con las mujeres teniendo mayor proporción de mujeres con obesidad, con 40% comparado con 30% en los hombres. Para diabetes e hipertensión, lo que estamos encontrando es una mayor prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo. Esto es esperable porque justamente es un reflejo de la capacidad del sistema para poder diagnosticar a más personas. En unas semanas más ya tendremos el reporte que incluye a las personas que tienen diabetes pero no han sido diagnosticadas. En este caso ya pasamos de 9.2% en la ENSANUD 2012 a 10.3% en esta ENSANUD 2018. Y vean que en el caso de las mujeres esa proporción es ligeramente mayor, 11.4 comparado con 9.1 en los hombres. La diabetes diagnosticada debe de ser acompañada por una serie de acciones preventivas que justamente están dirigidas a evitar complicaciones en esta población. Aquí tomamos 3 de esos indicadores si la persona había tenido por lo menos una medición de hemoglobina glucosilada en el último año o de microalbuminuria en el último año y también si se había hecho una revisión de pies. Y lo que van a ver aquí es que tenemos casi 20% de la población con diabetes diagnosticada que se realizó la prueba de hemoglobina, 13% la de microalbuminuria y 26% la revisión de pies, siendo similar entre mujeres y hombres. Para la prevalencia de hipertensión, esta es hipertensión diagnosticada nuevamente, o sea, que ya tenía un diagnóstico médico previo, pasó de 16.6% en la ENSANUD 2012 a 18.4% en la ENSANUD 2018. Y aquí estamos viendo que en general el diagnóstico de hipertensión es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y esto, bueno, es algo que hemos visto ya durante muchos años de manera consistente y parece tener más que ver con el contacto más frecuente de las mujeres y la búsqueda de atención médica que los hombres y no necesariamente una diferencia en la incidencia. Y finalmente vamos a tocar este tema muy brevemente, nos parece que es un tema fundamental y es empezar a tener un monitoreo, un mapeo de qué está ocurriendo con la salud mental. Vamos a tocar solo un indicador que es sintomatología depresiva y vamos a ver que teníamos 22.5% de las mujeres con una sintomatología depresiva que sugiere que estas mujeres podrían tener depresión, comparado con 12.4% de los hombres en edad adulta. Entonces nos parece que aquí hay que analizar con más cuidado qué está ocurriendo y empezar a atender este problema de salud de manera más clara y más decisiva. Bueno, algunos comentarios solo finales. En adolescentes vemos algunos avances. Desafortunadamente nos parece que no son todavía suficientemente rápidos ni suficientemente contundentes. Claramente ha habido un avance en salud reproductiva, pero nos gustaría que fuera de mayor magnitud y con un mayor empoderamiento de las y los adolescentes. Pensamos que el uso de sustancias es muy preocupante. El alcohol en nuestro país está extremadamente normalizado, lo vemos como algo que se puede hacer regularmente. Estamos viendo que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes están teniendo acceso tanto al alcohol como al tabaco, como a los cigarros electrónicos, y desde luego que esto tiene que ser algo que nos preocupe y que también nos impulse a generar nuevas medidas preventivas. En el caso de los adultos, hay aún bastante espacio para reducir el consumo de tabaco y necesitamos poner más atención al consumo de alcohol, que como ustedes vieron es muy, muy alto. Y finalmente, el consumo, que también sigue siendo muy elevado, de alimentos no saludables. Esto, desde luego, tiene una consecuencia, y la consecuencia es que para este momento 3 de cada 4 personas en nuestro país, personas adultas, tienen exceso de peso, y esto, desde luego, va a tener una serie de consecuencias
metabólicas, como también lo estamos viendo ya ahora con la pandemia de COVID, donde el exceso de peso es un factor de riesgo muy importante para complicaciones. Las medidas preventivas para diabetes siguen siendo infrecuentes y se tiene que reforzar la importancia del cuidado y de la atención médica frecuente, del acceso a la atención primaria a la salud, justamente para prevenir estas complicaciones. Y bueno, hay un tema pendiente aquí que es salud mental. Creo que lo tenemos que integrar con mucha más decisión en nuestro sistema de monitoreo en salud para justamente poder informar sobre posibles medidas para contener estos problemas. Bueno, algunos agradecimientos a los grupos que participaron en el desarrollo de estas estadísticas de tabaco y alcohol, salud reproductiva, funcionalidad y sintomatología depresiva y programas preventivos, diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia. Muchas gracias. Gracias, doctor Tonatiuh Barrientos. Información muy interesante, un panorama complejo sin duda al que nos enfrentamos. Y vamos ahora con la doctora Teresa Chama, quien es la directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella también nos hablará, pues digamos que de otro de los temas importantes que se vislumbran en esta encuesta, ¿no? Y pues que son la salud también de nuestros niños, niñas, las adolescentes, qué tipo de alimentaciones estamos garantizando. Adelante, doctora Chama. Muchísimas gracias, Jacaranda. Buenos días al señor secretario, subsecretario y a todos los panelistas. Y a mí me toca hablarles el día de hoy sobre los resultados, algunos resultados de salud y nutrición en las niñas y los niños. Les presentaré algunas variables sobre el estado de salud de los niños menores de 5 años, la seguridad alimentaria en los hogares, el estado de nutrición en menores de 5 años, sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, y sobre el consumo de alimentos. Iniciaré con la salud en los menores de 5 años, con el tema de vacunación, posteriormente infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, intoxicación por plomo y desarrollo infantil temprano. Primero, les presentaré la prevalencia estimada de vacunación en los niños cuando tienen 1 año de edad. Y llama la atención, aquí en la diapositiva lo pueden observar, que con esquema completo al año de edad, el 33.6% de los niños tienen un esquema completo de vacunación. Y en la siguiente barra ven que dice hasta los 2 años, puesto que se les preguntó a las madres de los niños de 12 a 35 meses si su hijo tenía por cartilla mostrada el esquema de vacunación completo, y esto da 27.5, y esto es al año de edad. En cuanto al porcentaje de la población menor de 5 años que presentó infección respiratoria aguda en las 2 semanas previas al levantamiento de la encuesta, tenemos que estados como Tabasco tienen prevalencias de 50% o más, y Sonora del 45%, bueno, también está Durango ahí y Guerrero, y vemos en verde más claro algunos otros estados como San Luis Potosí, entre otros. En relación al porcentaje de la población menor de 5 años que presentó enfermedad diarreica los 5 días previos a la entrevista, con porcentaje de 16% más, tenemos nuevamente al estado de Tabasco con la prevalencia mayor, también a Chiapas y Sonora, y posteriormente con prevalencias de alrededor del 14% de estados como Yucatán y Quintana Roo. Por primera vez en la ENSANUD contamos con información nacional de los niños de 1 a 4 años que tienen intoxicación por plomo, y esto equivale al 17.4% a nivel nacional, es decir, 1.400.000 niños y niñas en México tienen niveles de intoxicación por plomo mayor a lo referido en la norma oficial mexicana. Hay 17 estados que van desde
Michoacán hasta Puebla, ustedes lo pueden ver en esta gráfica, que tienen prevalencias altas, mayores o iguales a 10. Y estas están mayormente asociadas al uso de barro vidriado con plomo en sangre, aunque la ENSANUD detectó otras fuentes de intoxicación por plomo. En esta diapositiva lo que podemos ver es los estados divididos en 5 grupos de estados y cómo están intoxicados por plomo los niños de 1 a 4 años de edad. En el primer grupo están estados como la Ciudad de México, Oaxaca, el Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí y Puebla, que tienen prevalencias muy elevadas por el uso de barro vidriado o losa con barro vidriado. En el segundo grupo vemos estados como Colima, Jalisco, vemos también a Tamaulipas, a Baja California, que tienen prevalencias mayores como por el uso de otras fuentes de plomo. Y finalmente tenemos estados como en el grupo 5 como San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, con prevalencias muy bajas, niveles que son comparados con países que han tenido estrategias para la eliminación del plomo. Estos resultados nos han servido para influir en el programa de acción de la aplicación inmediata en el control de la exposición de plomo en México, y esto ha sido ya aprobado por el Consejo de Salubridad General. En cuanto a los indicadores de desarrollo infantil temprano, también por primera vez en México contamos con resultados de desarrollo infantil temprano a nivel nacional en la ENSANUD. Aquí les hablaré de algunos resultados, son varios los indicadores, pero tenemos los de cobertura y contenido de atención a niño sano, la educación temprana, la calidad en el contexto del hogar, los métodos de disciplina inadecuados, el índice de desarrollo infantil temprano y el desarrollo del lenguaje. Los resultados más importantes, o en un resumen de los resultados en los niños de 0 a 59 meses, tenemos que el promedio de consultas de atención al niño sano es de 5.5 por consultas, cuando tendrían que ser en este lapso de tiempo de 1 a 4 años de edad, 16 consultas. Alrededor del 65% de los niños de 3 a 5 años asiste al preescolar, cerca del 30% de los niños tiene acceso a por lo menos 3 libros infantiles y cuentan con apoyo para el aprendizaje en su hogar. Cerca del 59% de las niñas y niños menores de 5 años fueron sometidos a métodos de disciplina violenta. Una noticia quizás adecuada es que el 80% de los niños de 3 a 5 años, años, 10 años, se están desarrollando de manera adecuada, y los niños de 19 a 59 meses de edad no tienen libros el 26%, apoyo al aprendizaje es el 21%, con desnutrición crónica cerca del 30%, y tienen un menor puntaje en el lenguaje. En cuanto a la seguridad alimentaria en los hogares, aquí vemos que la prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares en México, clasificadas en moderada y severa, alcanza al 22.7%, siendo mayor en zonas rurales, que alcanza el 9.1%, que en zonas urbanas, que se ubica en el 20.7%. Cuando comparamos estas prevalencias con las del año 2012, vemos que disminuyó la prevalencia nacional en 5.5 puntos porcentuales, y la disminución fue similar en zonas urbanas y zonas rurales. En cuanto a la lactancia materna, la probabilidad de lactar entre la ENSANUD 2012 y 2018, podemos ver en las líneas de hasta abajo que la probabilidad
de que los niños reciban lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de edad aumentó entre el 2012 y el 2018, y con cualquier tipo de lactancia también aumenta para el 2018. Esto lo ven en las líneas de arriba. La buena noticia que tenemos en Sanud es que con la lactancia exclusiva, la prevalencia en el 2018 en relación al 2012 se duplicó de 14.4% a 28%, siendo este incremento en zonas rurales y en zonas urbanas de manera similar. Y lo que les quiero mencionar, que aún y cuando se duplicó, es baja aún la prevalencia de lactancia exclusiva, pues tan solo 1 de cada 3 niños menores de 6 meses de edad se ven privilegiados por recibir lactancia materna exclusiva. Relacionado con el estado de nutrición en niños menores de 5 años de edad, tenemos que la prevalencia de bajo peso y baja talla aumentó ligeramente entre 2012 y 2018. Ustedes lo ven en esto de 2.8 a 4.8 y de 13.6 a 14.2 a nivel nacional, y que disminuyó ligeramente la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños. Sin embargo, estos cambios no son estadísticamente significativos y estamos hablando que alrededor de 1.300.000 niños en México menores de 5 años padecen baja talla aún. Si vemos los resultados a nivel nacional y por estratos urbanos y rurales, podemos ver una disminución en la prevalencia de la baja talla en las zonas rurales a 17% de 20.9. En cuanto a las prevalencias de sobrepeso y obesidad en los escolares y los adolescentes, tenemos que para los escolares la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta ligeramente, solo un punto porcentual entre el 2012 y el 2018-19. Sin embargo, vemos que aumenta la prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad en los niños menores de 5 años de edad. En relación a las prevalencias de sobrepeso y obesidad en los adolescentes, tenemos que esta prevalencia aumenta de manera muy importante entre el 2012 y el 2018-19, aumenta más de 10 puntos porcentuales, y esto es indistintamente del sexo, si es en hombres o es en mujeres. Ustedes pueden ver aquí cómo aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en hombres como en mujeres, y en esta diapositiva les muestro cómo está aumentando en zonas urbanas y rurales, en donde en zonas urbanas en los hombres aumenta la prevalencia de sobrepeso, en mujeres también, y la prevalencia en zonas rurales aumenta la prevalencia de obesidad en hombres, y en mujeres es impactante cómo aumenta la prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad en las mujeres adolescentes rurales. En cuanto al consumo de alimentos, ustedes ya vieron que el doctor Barrientos les mostró los alimentos para el consumo cotidiano o alimentos saludables en los adultos, y los no recomendables yo les mostraré muy rápidamente para los niños preescolares, escolares y adolescentes, en donde vemos que en cuanto a alimentos saludables está el agua y quizás lácteos. Sin embargo, el de leguminosas, frutas y verduras ha estado disminuyendo en los preescolares, y es impactante que en las bebidas lácteas endulzadas y en las no endulzadas es más del 80% en todos los grupos de población. Aquí lo ven en los escolares con un mismo patrón, cómo es mayor al 80% el consumo de bebidas endulzadas, ya sea refrescos, jugos o néctares, y esto también se ubica en los adolescentes. Vean cómo es altísimo este consumo.
siendo que el consumo de verduras en todos los grupos de población es muy bajo. Finalmente, son muchos los resultados que tenemos, pero la ENSANUD nos permite llenar vacíos de información sobre el desarrollo en la primera infancia en los niños y en las niñas mexicanas e identificar las áreas de oportunidad donde enfocar los esfuerzos. Ante la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, se ha mostrado un deterioro en los ingresos y la seguridad alimentaria de la población que están altamente documentados en México y que ha aumentado la pobreza, y eso podría repercutir en el estado de salud y nutrición de nuestros niños menores de 5 años, que son los más vulnerables a este tipo de crisis económicas. Además, las diversas acciones y programas deben focalizarse en la prevención de la malnutrición, primordialmente en los niños menores de 5 años, y pueden apoyar a la prevención del sobrepeso y la obesidad que ya vimos en la vida futura de nuestros escolares y adolescentes, y ya lo vimos en los adultos también. No quiero terminar esta presentación sin agradecer a mis amigos del INEGI, con quienes estuvimos trabajando ya más de un año, y a todos nuestros compañeros investigadores que apoyaron en esta presentación para las áreas de vacunación, enfermedades respiratorias y diarreicas, seguridad alimentaria, el estado de nutrición, niveles de plomo en sangre, en las prácticas de alimentación infantil, desarrollo infantil temprano y consumos de alimentos recomendables y no recomendables para el consumo cotidiano. Me adelanto porque sé que el doctor Rivera lo presentará a mayor detalle, pero en esta página pueden obtener los resultados de la encuesta y lo pondremos en el chat al final de la presentación. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir. Gracias, doctora Tere Shama, por esta importante participación. Y bueno, vamos a concluir este evento. Vamos a regresar con el doctor Juan Ángel Rivera Don Marco, quien es el director del Instituto Nacional de Salud Pública, en un resumen, digamos, cuáles son los principales temas y focos importantes ahí a los que tendríamos que poner atención. Antes, solamente comentarles que este estudio, porque nos han estado preguntando en el chat, va a estar disponible en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Así es que adelante, doctor, y al final les daremos todos los datos. Muchísimas gracias, maestra Jacaranda Correa, y mis disculpas porque estamos excedidos de tiempo. Voy a tratar de ser breve en este resumen. La información de la ENSANUD 2018-19 es sumamente rica. Estas presentaciones, desde luego, no sustituyen la lectura del informe, pero dan una idea del tipo de información que tenemos. Yo lo que haré es resaltar algunos de los hallazgos que me parecen más importantes, y antes de eso empezaría yo diciendo que los resultados de la ENSANUD 2018-19 pueden considerarse como la medición basal para la actual administración federal. Es decir, estos datos reflejan la situación como encontró la administración federal la situación de salud y nutrición del país. Y por tanto, son de gran utilidad para identificar los problemas de salud pública, los retos del sistema de salud, y pueden utilizarse para identificar objetivos y metas del sector salud y para el diseño de políticas de salud e innovaciones en el sistema de salud. Y lo ideal hubiera sido que hubiera estado disponible esta información al inicio del 2019. Sin embargo, se retrasó un año la ENSANUD por falta de recursos económicos, y gracias al apoyo de INEGI, de la Secretaría, de los estados que apoyaron, pudimos realizarla, pero con un año tarde. Yo por eso les agradezco mucho al secretario Alcocer y al subsecretario López-Gatell el que nos hayan apoyado para tener ahora una encuesta permanente y tener recursos ya asignados
para la ENSANUD. Entonces vamos a... ¿Aquí? Perfecto. Muy rápidamente vimos que el gasto promedio en alimentos y salud se incrementó en los últimos 6 años, pero lo más importante es que el gasto en salud se incrementó en 27%, y algo muy importante que el doctor Bautista mostró es que en las localidades rurales el gasto fue menor en hogares con cobertura de salud, lo que quiere decir que aquellas que no tienen cobertura tienen una mayor vulnerabilidad económica o a sufrir un gasto empobrecedor. En cuanto a servicios de salud, vimos que el 17% de la población no tenía afiliación alguna a servicios de salud. Si a esto se agrega el 37% que tenía acceso al Seguro Popular, el reto del INSABI en este momento es pues darle cobertura a ese 37 más 17% de la población, lo que es un reto colosal, desde luego, pues reconociendo la gran importancia que tienen IMSS, ISSSTE y otras de los prestadores de servicios de salud. El 45% de los usuarios tuvieron algún gasto en su última atención, y el doctor Bautista nos mostró la gran heterogeneidad en el gasto por tipo de aseguramiento. No lo repito, pero esto habla de inequidad. No es posible que unos mexicanos tengan que gastar mucho mientras otros pues tienen la situación prácticamente resuelta. Es urgente la protección universal a todos los mexicanos. Por otro lado, la provisión de los servicios públicos representa en su conjunto más del 60% del total de las consultas, pero algo muy relevante que nos mostró también el doctor Bautista es que 3 de cada 10 personas que acudieron a recibir servicios y que contaban con esquema de protección en salud pública optaron por la atención privada. ¿Qué nos dice eso? Bueno, hay una demanda por atención privada manifestada principalmente en consultorios aledaños a farmacias, que nos habla de que está fallando la calidad o está fallando la oportunidad o está fallando la calidez, y tenemos que mejorar esto. En cuanto a seguridad alimentaria, disminuyó 5 puntos porcentuales en general, pero lamentablemente casi una cuarta parte de la población se encuentra en las formas más graves de inseguridad alimentaria, es decir, padecen hambre, es decir, hay días que no tienen que comer. Esto habla también de una gran inequidad en el país y desde luego se muestra más en zonas rurales, y ese es otro de los temas que debemos abordar. En cuanto a salud y nutrición del niño, es de verdad muy importante señalar bajísima cobertura del esquema completo de vacunación en el 2018. 1/3 de los niños menores de 1 año tenían cobertura completa, es decir, no estaban protegidos contra enfermedades que son controladas por estas vacunas, y lo peor de todo es que hubo un retroceso del 2012 al 2018. Enfermedades diarreicas y respiratorias, básicamente muy parecido al 2012, pero algo muy importante es la baja talla o la desnutrición crónica. 14% de nuestros niños, 1.3 millones de menores de 5 años, tienen desnutrición crónica en este país. Un país que es un país de ingresos medios altos, y que no puede ser que todavía tengamos 14% de nuestros niños que empiezan la vida en desventaja. Esta prevalencia venía ya descendiendo desde 1988, pero del 2012 al 18 se estancó, no disminuyó. Cuidado, la pandemia puede incluso hacer que aumente la desnutrición crónica, por lo que tenemos que implementar acciones para evitarlo. La prevalencia de baja talla sigue siendo mayor en las comunidades rurales. En cuanto a nutrición y desarrollo de los niños, concentraciones muy elevadas de plomo en sangre. 17% de nuestros niños en México se exponen a plomo,
y por tanto tienen impactos negativos en su desarrollo mental. Debemos evitarlo, ya sabemos cómo hacerlo. La prevalencia de lactancia materna, y esta fue de las buenas noticias, se duplicó. ¡Qué bueno! Lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, 28% contra 14% en el 2012. Sin embargo, les recuerdo que estamos pues como a la mitad de otros países hermanos nuestros de Latinoamérica que tienen prevalencias de 50-60%. El promedio nacional de asistencia a consultas de atención del niño sano fue 5.5 en relación a las 16 a la que deberían asistir. Nuevamente, hay una baja demanda de los servicios, pero eso seguramente tiene que ver por inadecuada oferta y también porque no hemos sabido generar esa demanda. El porcentaje de niños que tuvieron evaluación en desarrollo infantil temprano inadecuado fue, que tuvieron prueba de desarrollo infantil fue menos del 20%, debería ser todos los niños, y cerca del 20% tuvo algún indicador de desarrollo infantil inadecuado, por lo que urge que todos los niños tengan su evaluación y se tomen medidas al respecto. Cerca del 60% de los menores de 5 años fueron sometidos a métodos de disciplina violenta. Esto marca a los niños el resto de su vida y es la semilla de la violencia en el futuro. Tenemos que hacer algo para evitarlo. En cuanto a adolescentes, consumos muy altos de tabaco y de cigarrillos electrónicos, tanto escolares como adolescentes, consumo de alcohol muy alta, un ejemplo, 22% de niños y 15% de niñas consumen alcohol de manera excesiva a esta edad. Algo tenemos que hacer para evitar pues este fenómeno que tiene efectos negativos en la salud y que también tiene efectos sociales importantes. 1 de cada 5 adolescentes ya inició su vida sexual, pero en la primera relación sexual alrededor del 20% no utilizó algún método anticonceptivo y seguramente otros que lo utilizaron no lo utilizaron muy bien, porque el resultado es que el 46% de las adolescentes que han iniciado vida sexual se han embarazado y 22% estaban embarazadas al momento de la encuesta. Esto es un problema mayúsculo en México, el embarazo adolescente. Tenemos verdaderamente que seguir trabajando para evitarlo. Sobrepeso y obesidad, un gran problema en México. 1/3 de las niñas, casi 40% de los escolares. El sobrepeso y obesidad en adolescentes, pues que ya era de más del 35%, incrementó del 2012 al 18 y el incremento fue mayor en mujeres y en las zonas rurales. Esto nos está hablando de que tenemos que tener políticas intersectoriales para la prevención de obesidad que incluyan desde luego de manera muy importante zonas rurales que estaban un poco atrás y ahora están llegando a los niveles de zonas urbanas. En adultos la prevalencia de consumo de tabaco también es muy alto, el consumo de alcohol de manera excesiva también muy alto, un elevado consumo de bebidas y alimentos que aumentan el riesgo de enfermedades y muertes prematuras, de modo que tabaco, alcohol y alimentos no saludables, 3 temas centrales para México para evitar el problema de obesidad y enfermedades crónicas que tenemos. 75% de los adultos en México tienen sobrepeso y obesidad, una de las cifras más altas en el mundo. La prevalencia de diabetes, 10%, la diabetes con diagnóstico previo, ya tendremos la que se encontró en la encuesta más adelante, pero las acciones de prevención, como mostró el doctor Barrientos, de prevención y de atención, son muy deficientes. Hipertensión arterial, casi 20% más aquella que se encuentra durante la encuesta, muy alta. Colesterol alto, alrededor de 1/3 de quienes tuvieron la prueba, y sintomatología depresiva aumentando, lo que ya se considera un problema de salud pública que debemos atender. En suma, y pues es muy difícil hacer una suma de la suma de la suma, pero estos serían algunas de las grandes mensajes. Al inicio de esta administración federal, la cobertura
calidad y protección financiera de los mexicanos era deficiente, era insuficiente, muy alejada de la cobertura universal efectiva que es la aspiración que todos tenemos. Es imperativo que el INSABI asegure el derecho de todos los mexicanos a la protección de la salud. Este realmente es un gran reto y debemos verdaderamente ponernos a trabajar para lograr este propósito. Los graves problemas de salud y nutrición y la deficiencia en los servicios preventivos en menores de 5 años indican la urgencia, y aquí quiero resaltar, la urgencia de implementar acciones integrales de calidad para este grupo de alta vulnerabilidad. COVID-19 y sus impactos económicos podrían por primera vez revertir el descenso que teníamos en los índices de desnutrición, que se estancó en la administración del 2012 al 2018, pero que podría incluso aumentar si no hacemos algo ya. Las altas tasas de embarazo adolescente por inadecuados servicios preventivos también nos hablan de que debemos fortalecer estos servicios de calidad para este grupo de edad. Los adolescentes y adultos, y diría yo que también aún los escolares, enfrentan graves riesgos a la salud, incluyendo exposición a tabaco, alcohol y alimentación no saludable. Esta última desde que el niño, desde los primeros años de vida. Esto se traduce en altas prevalencias de obesidad, diabetes e hipertensión. Para prevenir la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, se requiere la aplicación de un paquete integral de acciones multisectoriales, multisistémicas, dirigidas a la adopción de alimentación saludable, evitar el uso del tabaco en todas sus formas, el consumo no responsable de alcohol y el tratamiento hospitalario efectivo de los casos. El Grupo Intersectorial de Alimentación, Medio Ambiente, Salud y Competitividad es un muy buen paso para la parte preventiva, a lo que debemos incluir también la prevención de tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y atención hospitalaria. Ante la pandemia de COVID-19, es fundamental garantizar el derecho universal a los servicios de salud de alta calidad y protección financiera, fortalecer los servicios hospitalarios y de salud pública y promover políticas y servicios dirigidos a la prevención de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles que aumentan la vulnerabilidad a la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué sigue? A partir del 2020 la ENSANUD será continua. Cada año tendremos operativos de campo para recabar información. Reitero mi agradecimiento a la Secretaría de Salud porque nos apoyó para tener ahora un presupuesto anual que nos permitirá no tener que interrumpir la ENSANUD como hubo que hacerlo en el 2017-18. Durante el periodo 2020-2024 construiremos las bases de datos que permitirán, al final del periodo, contar con información para los ámbitos nacional, urbano y rural, regional y estatal, y durante el periodo, desde luego, habrá información con representatividad particularmente nacional y posiblemente regional. Este año estamos por concluir el levantamiento de la ENSANUD Continua 2020 focalizada en COVID-19. Esta es la publicación de los datos de la ENSANUD. Voy a dejar un momento aquí la liga para la página web del instituto, que aprovecho para agradecer desde luego al doctor Santaella, al maestro Bielma, pero también a todo el personal de INEGI que participó en la encuesta. Muchas gracias. Y aprovecho también para agradecer al Centro de Evaluación y Encuestas de nuestro instituto, a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública que ha participado en diferentes aspectos de la ENSANUD, a las y los investigadores que han participado en los análisis y agradecer entonces a todos y cada uno de ustedes porque juntos logramos tener estos resultados de la ENSANUD. Y nuevamente agradecer mucho la presencia de nuestro secretario de Salud, nuestro subsecretario López-Gatell y desde luego del presidente del INEGI y el doctor Bielma. Muchísimas gracias
a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Juan Ángel Rivera. Bueno, pues básicamente estamos concluyendo el evento. Yo quisiera pedirles a quienes han participado que encendieran sus cámaras para podernos despedir de toda la gente que ha estado participando muy activamente en el chat. Todas las preguntas han sido algunas respondidas y como se ha mencionado, pues todo este documento va a estar arriba en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Sin duda, datos muy relevantes, preocupan la gran paradoja que envuelve este país, una población con problemas de obesidad y al mismo tiempo de desnutrición crónica, es decir, un país que a pesar de su riqueza alimenticia se nutre muy mal. Y otro punto que a mí me llamó mucho la atención y que habrá que ponerle pues también ahí un punto interesante es la inequidad que se ve a nivel del género. Muy impresionante escuchar todo lo que aquí se ha compartido. Los problemas de obesidad los encabezan las mujeres, al igual que las enfermedades que se derivan de la misma, como diabetes, hipertensión, y cómo toda esta se refleja en los niños y en las niñas, y ni qué decir de las enfermedades mentales. También las mujeres encabezan la lista. En fin, que esto es uno de los temas que habrá que tomarse en cuenta y pues enhorabuena por lo que anunció también el doctor Hugo López-Gatell, este Centro Nacional de Inteligencia de Salud, que en los próximos meses pues verá la luz aquí en nuestro país. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta presentación y repito, el informe estará por ahí. Gracias, muy buenos días a todas. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, excelente día. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Me pedía al de comunicación social que se dejaran las fotografías puestas porque iban a hacer una captura de pantalla. Yo creo que ya las hicieron, Jacaranda. Perfecto. Ay, salud. Ay, Muchas gracias. Ay, salud. gracias. Gracias y